Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Gracias por estar con nosotros en esta entrega de hoy. Vamos a hablar de economía, de finanzas, de un término que ha desaparecido en esta área y que resulta fundamental ahora que estamos en un proceso de análisis de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Palabra clave para los economistas, para los financistas: planificación, estudio a profundidad de números. Nuestros invitados de hoy son distinguidos catedráticos universitarios, hombres con conocimiento en un área compleja. David Carías y Sergio Cepeda, del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y un experto en municipalismo hoy. Bueno, ¿qué ha pasado con la planificación? ¿Dónde hemos dejado escapar, maestros, ese término tan clave que hoy resultaría fundamental para saber de la administración de recursos de nuestro país? Sergio, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, es un gusto poder estar en este espacio nuevamente y principalmente compartiendo estas valoraciones con respecto a este tema de la planificación. Realmente aquí se ha vuelto un reto porque hemos venido enfrentando diferentes problemas. Recientemente el FONAC hizo un monitoreo y seguimiento principalmente del Plan de Nación y Visión de País, y donde se mostraban precisamente diferentes resultados. Digamos el caso de la Visión de País, que era ese plan que empezaba a encauzar la economía hondureña desde 2010 hasta 2030, y principalmente los demás esferas, el ámbito social, el ámbito cultural, etcétera. Ha venido mostrando problemas porque al final de cuentas hasta este año se han venido apenas cumpliendo menos del 25% de los indicadores de planificación, y eso nos genera un reto principalmente para el país porque necesitamos precisamente esas medidas de planificación, esas medidas que resultan en indicadores que puedan ser evaluados y que de una u otra manera reflejen el comportamiento de nuestro país al avance principalmente de diferentes retos, y uno de ellos es el tema del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, los cuales son claros retos hasta el momento. ¿Le sorprendió, David, esta decisión del gobierno con el Fondo Monetario Internacional? Porque eran procesos que se venían estudiando, que se venían revisando desde el primer semestre del 2022. Y muchos de ustedes en diferentes ponencias hablaron de llevar estos procesos en forma paulatina y no de un solo o de un momento a otro presentarnos estos cambios. ¿Qué han analizado? Fíjate, Rosendo, de que no nos sorprende absolutamente para nada porque es algo que se dejaba ver. Lo único que sucede es que o tomamos la decisión, como tú bien dices, paulatinamente o por sectores en el proceso del tiempo, o lo retenemos todo lo posible y después soltamos el dique, y es una decisión obviamente de las autoridades el ver las repercusiones que tienen las dos medidas. La primera pregunta tuya es muy interesante porque hay un dicho en economía que nos dice la economía, la planificación lo es todo, o a lo mejor no es nada. ¿A qué se refiere eso? De que cuando los países efectivamente están planificando, China planifica más de 100 años, por ejemplo, y todos los países capitalistas también hacen procesos de planificación claros, no es porque queremos adivinar el futuro que queremos de un país, es establecer metas puntuales del país que queremos para dentro de 20 años, y por consiguiente tomamos decisiones hoy para alcanzar ese país. Lamentablemente las autoridades históricas de Honduras, y yo siempre digo de que el proceso democrático nos ha dejado mucho que deber, es porque las autoridades toman decisiones de cortísimo plazo, coyunturales, para atender la emergencia, y no toman decisiones sobre un camino ya determinado. Nosotros siempre mencionamos de que cualquier camino es bueno si no sabemos para dónde vamos, y es justamente lo que nos estamos encontrando acá. Toma de decisiones introspectivas y no toma de decisiones de largo plazo. Bueno,
aquí debemos decir, Sergio y David, que lo hecho está. Y ahora hay que entrar a un proceso de análisis y ser puntuales en la ejecución de estos recursos y en el manejo de una finanza pública en un año político. Y cómo cuidarse de esos caprichos de los políticos, que ya sabemos qué ha ocurrido tomando experiencias del pasado cuando hay disponibilidad de recursos, porque ahora debemos tener claridad que habrá recursos frescos para mucha obra social. ¿Cómo evitar los aprovechamientos para que no vengan estos cuestionamientos históricos y de paso división en la sociedad hondureña? Sergio y David. Bueno, en este caso es importante que la población, principalmente la sociedad, sea veedora de estos procesos que se hacen, porque hemos visto principalmente en este anteproyecto de presupuesto que va a llevarse a discusión por parte del Congreso Nacional dentro de los próximos días, semanas, que hay un fuerte componente en el tema de las transferencias sociales, principalmente el apoyo a diferentes programas, bonos, transferencias, etcétera. Y eso de una u otra manera también nos da un indicativo del rumbo histórico que siempre se ha venido dando en los periodos electorales, los cuales claramente van influenciados por el tema de poder ganar votos. ¿Qué es lo que sucede? Debemos visualizar prácticamente este tipo de transferencias de una forma distinta, de una forma en la cual nos permita poder realizar esa planificación de largo plazo y no necesariamente venir y generar un espacio en el cual solamente vamos a atender esa necesidad de este año y esa necesidad me va a permitir poder ganar votos, sino que podamos ir saliendo paulatinamente de ese círculo vicioso que tenemos y que claramente resulta difícil en ese sentido. Sin embargo, es importante poder considerar también el énfasis que se le va a dar y principalmente la manera en cómo se va a buscar la planificación. Estamos prácticamente a cara de solo un año del gobierno actual y las tendencias nos pueden indicar, puede cambiar de gobierno o este gobierno puede perpetuar en otro con otra imagen institucional y eso es un punto que es claro dentro de esta planificación y las medidas que vamos a tomar tanto en el ámbito económico como en el ámbito social, claramente. Doña Margaret Thatcher decía, no hay recursos públicos para regalar. De hecho, todo el dinero que mantiene el gobierno viene de los bolsillos de los ciudadanos. Y las fuentes de financiamiento son internas o externas. Y cada uno de esos debe de ser cuidadosamente utilizado. Cuando un país está utilizando endeudamiento para financiar su actividad productiva, su actividad de promoción y facilitación de las inversiones y del crecimiento económico, estamos cometiendo de hecho un error. Pero ese ha sido el comportamiento, David. Desgraciadamente, estas políticas de los economistas europeos aquí a nivel del Estado se desconocen. Sí, es que tienes razón, pero el problema es la magnitud y las escuelas de pensamiento, ya voy a llegar a eso también, porque lo importante es lograr que si el país se va a endeudar es para inversión de inversión productiva. Y el dinero que recaudamos de impuestos debería ser para el gasto operativo y normal del país y no está sucediendo eso. Claro, aquí viene la parte de la teoría económica que es interesante, porque vienen escuelas keynesianas en donde se promueve la inversión de infraestructura al gasto público, todo lo que es la economía de Friedman, el libre mercado, los clásicos, en donde se debe dejar al mercado que funcione y hacer al gobierno lo más pequeño posible. Y ahora que está de moda con el presidente de Argentina, Milei, la escuela austríaca, que es todavía más extrema, en decir no queremos un papá Estado, queremos que las fuerzas privadas del mercado funcionen. Nosotros somos un país en crisis desde hace 200 años y no hemos podido identificar la política económica que realmente impulse al país, promueve el país. Obviamente, si nosotros pensamos que el país se va a endeudar, debería de ser exclusivamente para inversión productiva. Pero aquí nosotros nos hemos inventado con los políticos
este concepto de inversión en inversión productiva e inversión social, lo cual es romántico, yo te diría que hasta está bien, pero resulta que no es inversión el darle una bolsa solidaria a alguien porque le está resolviendo un problema hoy, pero no un problema estructural. Y aquí hay un elemento que siempre ha entrado, David y Sergio, en discusión de la clase política justamente, porque ustedes nos van a ilustrar hoy con la valoración clara. Los programas sociales se deben considerar inversión pública, el apoyo con alimentos que lo han dado los últimos 5 gobiernos. No vamos a culpar ni a este ni al otro. Ha sido una política ya casi de cumplámosla porque la tenemos que cumplir. Los subsidios a energía, combustible, entre otros, ¿son inversión social? ¿Son considerados en ese renglón? Sí, pero hay que comprenderlo mejor. Yo te diría, es inversión de largo plazo, sin duda alguna. Sin embargo, los países serios, o los países que tienen políticas económicas totalmente estructuradas, dicen claramente, es una obligación del Estado, de toda la sociedad de un país, darle un nivel de vida mínimo básico a todo el ciudadano. Por consiguiente, el que está por debajo de ese nivel de vida mínimo básico, que nosotros le llamamos pobreza, que es 70%, o pobreza extrema, que es alrededor de 40%, debería ser financiado con recursos que nosotros como país generamos, no endeudarnos, porque endeudamiento es, le estamos pidiendo prestado a las siguientes generaciones para solucionar el problema ahora. Por consiguiente, ese préstamo debe ser extraordinariamente bien pensado en colocarlo en inversión productiva que mejore los niveles de infraestructura del país, que mejore la situación, y no gastado en sistema social que no genera una mayor productividad. Y es ahí donde nosotros no terminamos de comprender. Es mucho más clientelar estar regalando recursos, bonos, para que la gente vote por nosotros, pero sin un sentido económico. Y debemos tener claro, Sergio, que esto no lo vamos a cambiar. Es la tendencia que incluso si revisamos cómo está la propuesta de presupuesto de la República, ahí están todos esos renglones. Exactamente, y esto, como bien lo mencionaba el profesor Carías, realmente esto no implica poder visualizarlo como una planificación del desarrollo. Porque si bien es cierto, estamos atacando un problema inmediato, pero no visualizamos más allá de lo que se va a generar con ese programa social, si ese programa va a tener realmente un impacto a largo plazo o solamente nos estamos quedando en el corto plazo. Y aquí hay un punto interesante que mencionaba el profesor Carías y es el hecho de la inversión productiva, el endeudamiento. Muchas veces nuestros gobiernos se endeudan principalmente para el tema de programas sociales, como lo que pasaba con el bono 10.000, que era un programa que se financiaba mucho con el tema de endeudamiento externo. ¿Qué ha pasado en muchos países? Digamos los países asiáticos durante muchos años. Caso de Corea. Ellos mantuvieron fuertes niveles de endeudamiento, pero ese endeudamiento iba reflejado precisamente en una mejora sustancial de la inversión productiva. Ellos apostaron mucho al tema de la inversión productiva y claramente tenían componentes de inversión social, pero eran más reducidos, porque realmente en este caso poder apostar a la economía, poder apostar a la dinamización de las diferentes actividades, eso es lo que va a permitir dinamizar y va a permitir que ese segmento de la población que está en desigualdad, que recibe ingresos bajos, que se encuentra en pobreza, va a alcanzar mejores condiciones de vida porque se le va a poder otorgar un empleo. Y un empleo sabemos que es más sostenible de una u otra manera en el tiempo que una bolsa solidaria, que una ayuda que solamente se le da tal vez una vez al año o tal vez una vez cuando ya realmente se requiera que la familia la vaya a tener y eso nos genera realmente impacto y eso hace que al final nuestro endeudamiento no sea un endeudamiento productivo como tal. ¿Y quién debe supervisar? Es una buena pregunta. ¿Quién supervisa? Nosotros entendemos que la sociedad civil debe de gestionar una instancia de auditoría social, o una veeduría social, pero no es una veeduría que persiga
el error que persigue el delito, sino que efectivamente los políticos logren o cumplan las promesas, entre comillas, de lo que hicieron en campañas políticas. ¿Cómo hace la población en castigar a esos políticos? No volviéndolos a poner. Sin embargo, mi abuelo, con perdón voy a decirlo, mi abuelo, don Alberto Quería Tunaire, murió de 103 años y era profesor. En alguna vez él me dijo, desde que yo tengo memoria, la educación ha sido el pilar fundamental de este país y todos los políticos han dicho, vamos a solucionar el problema de educación. Y si a esta etapa no ha pasado nada, es porque me están mintiendo, porque realmente es discurso y no quieren Y es hacer un eso. mensaje que ya lo vamos a tener de forma reiterativa de todos los políticos, con el compromiso que ahora sí tenemos la varita mágica para mejorar, y en este círculo vicioso nos hemos mantenido históricamente. Y es porque la conveniencia de ellos. Los filósofos dicen claramente, los gobiernos en la medida que tienen más gente ignorante, se mantienen en el poder, porque esta gente se mantiene con el circo. Entre más educado, más preparado es un pueblo, escoge mejor a sus habitantes y saben cómo es este proceso de auditoría social y son fuertes en cuanto a un político que no está tomando buenas decisiones. Bueno, y aquí yo quiero incluir, Sergio, si ustedes como academia se van a involucrar, como ya lo han venido realizando desde el Instituto de Estudios Económicos de la Universidad, en una revisión mucho más profunda, porque hablábamos de la sociedad civil, incluso podemos meter dentro de ese proceso de la participación de la sociedad civil a las mismas organizaciones políticas. Hablando ahora de la oposición, el problema es que aquí hemos ido perdiendo la credibilidad y por un lado el descrédito existe, nadie cree en nadie y esto al final nos termina generando una enorme incertidumbre en temas estrictamente técnicos. Y bueno, yo de la escuela recuerdo, si es que los números son exactos, parece que solo aquí en Honduras 2 más 2 no es 4. No, claramente que este es un elemento clave y nosotros, bajo las líneas de investigación que manejamos en el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, tratamos de ir analizando cada uno de estos problemas, principalmente ir comprendiendo esas causas que lo originan y claramente ir haciendo esas recomendaciones de política pública y económica que de una u otra manera mejoren la situación del país. Sabemos que esto es difícil porque muchas veces nosotros realizamos N número de investigaciones, pero los tomadores muy pocas veces las tienen a tener en cuenta y este es un reto. ¿Cómo podemos no solamente llegar a la población, a la sociedad no solamente académica, sino que a la población general y claramente a nuestros tomadores de decisiones, que son todas estas personas que conforman parte del gobierno y que de una u otra manera esto les permite poder ir encauzando esos puntos que realmente necesitan mejorar y que necesitan poder involucrar más a la población para poder llegar realmente a un elemento que sea clave de decisión del país. Porque sí, aquí hay muchos puntos que nosotros podemos ir resaltando y hay un elemento clave ahí que mencionó el profesor David Carías, que es el tema de la educación. Muchas veces nosotros escuchamos a los diversos políticos, a los diversos gobiernos, hemos reducido el analfabetismo en N número de municipios. ¿Pero qué implica reducir el analfabetismo? No solamente es que la persona sepa leer y escribir, está bien, yo sé escribir y leer, puedo firmar cualquier documento y ya me basta, pero realmente generar esa incidencia real, esa formación de capital humano que me permita poder discernir sobre las decisiones que vamos a tomar y cuál es el rumbo del país, realmente es algo que debemos considerar y que debemos visualizar no solamente a largo plazo, sino que de forma inmediata. Muy bien. Sergio Cepeda y David Carías, economistas nacionales, están con nosotros al banquillo. Hacemos una pausa. El tema de la deuda pública y los compromisos de país después de la pausa. Seguimos esta noche al banquillo. Nuestros invitados de hoy, economistas, Sergio Cepeda y David Carías. Vamos a escuchar al secretario de Finanzas, Cristian Duarte, que se ha referido a todos estos alcances que tiene el gobierno tras la firma con el Fondo Monetario Internacional.
es que en las discusiones que hemos sostenido con el fondo, en las pláticas que hemos tenido con el fondo, hemos visto los análisis de sostenibilidad de la deuda pública de Honduras. Y es importante resaltar dos cosas. En primer lugar, la deuda pública como porcentaje del PIB, contrario a lo que pasó en los últimos 12 años, ha disminuido. Nos encontramos debajo del 50% del PIB. Ese techo es el que establece la Ley de Responsabilidad Fiscal y se ha disminuido. Las proyecciones del Fondo Monetario estimaban que andábamos entre el 46-48%. Y en segundo lugar, los análisis que se hacen sobre la sostenibilidad de la deuda a lo largo del tiempo indican que nuestra deuda es capaz de soportar shocks externos. ¿A qué nos referimos con esto? Usualmente cuando hay un evento climático como lo que ocurrió con ETA y OTA o un evento sanitario como la COVID, eso genera una fuerte presión para que los gobiernos hagan desembolsos de deuda pública. Y lo que quiero decir con respecto a esto es que nuestra deuda es resiliente, ¿verdad? Es decir, si en el futuro, Dios no quiera, hay un evento extraordinario, nuestra deuda sería capaz de hacerle frente a eso. Nosotros hemos establecido relaciones con Banco Mundial, con CAF y con el mismo Fondo Monetario se va a discutir en la tercera revisión para poder acceder a mecanismos de endeudamiento concesional que se activen en casos de shocks. Es decir, no es una deuda que el país adquiere. Simple y sencillamente el país cumple los requisitos para que en caso de un fenómeno natural sanitario se pueda acceder a esos recursos de forma inmediata y evitar que frente a la catástrofe el país no pueda desembolsar recursos para atender la emergencia en el corto plazo. Cristian Duarte. Sergio, David, tenemos un control de la deuda. Tras la firma con el Fondo Monetario Internacional vienen recursos frescos, estamos claros en eso, pero qué cuidado tener para que esto no siga creciendo. Yo recuerdo cuando concluyó el gobierno de Ricardo Maduro e inició el gobierno de Manuel Zelaya Rosales, niveles de endeudamiento que creo que no superaban los 3.000 millones de dólares. Hoy hablamos de cantidades que asustan, arriba de 16.000 millones. ¿Cómo controlarnos en este momento? Y vuelvo al principio, para no exponernos a gastos sin control en años políticos. Mira, y vamos a continuar diciendo de que es la improvisación la que está premiando la gestión pública en Honduras. Deberíamos de detenernos como sociedad y establecer una visión de país que sea congruente. Si vemos la evaluación del Plan de Nación que se realizó desde el 2010 hasta justamente el periodo del 2022, la evaluación ha sido sencillamente insuficiente, ni siquiera es aplazado, insuficiente. ¿Por qué? Porque seguimos atendiendo a los intereses de la clase política clientelar. Cuando vemos una reunión con el Fondo Monetario Internacional, en realidad ellos no ven un punto específico, como es la deuda o como es el tipo de cambio, y nos hacen creer a nosotros que ellos solo vienen a decir quiero que le bajen el valor de los recursos del Empira. En realidad ven equilibrios macroeconómicos. Ellos empiezan a cuestionarnos a nosotros por qué están importando más de lo que exportan. Entonces tienen que buscar una política pública para que exista un equilibrio entre esos dos aspectos. ¿Por qué la demanda monetaria sobrepasa la producción? No podemos iniciar otro proceso de emisión de recursos que no esté respaldado por producción. Y esas son las discusiones que se tienen justamente con ellos. El déficit fiscal es uno de los grandes temas en donde el comportamiento de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica nos lleva a casi el 60% de todo el desastre de la deuda pública, del déficit fiscal, perdón, en el contexto de todo el gobierno. Por cierto, al igual que David, perdón que lo interrumpa antes de que se me vaya, porque ustedes son mucho más técnicos que nosotros. ¿Y cuál es esa fórmula que aquí parece nunca le encuentran para la NE? Eficiencia. Nosotros tenemos que darnos cuenta que estamos en un mundo globalizado en donde
hay empresas que son eficientes e empresas que no son eficientes. Cuando el productor es ineficiente, se sale del mercado. Pero cuando el productor es ineficiente y es del gobierno, entonces el dinero público compensa esa ineficiencia. Tenemos que tener técnicos que sepan el negocio de la generación y distribución de energía eléctrica y ponerlos a competir, ¿verdad? Pero si los estamos sosteniendo a nuestro costo, tenemos 20 años en eso y nunca lo vamos a soltar si no hacemos competitivos las empresas, igual que cualquier empresa. Escuchaba a Julio Raudales decir por qué estamos consumiendo naranjas de California y no las naranjas hondureñas que son más ricas. Bueno, simplemente porque no somos eficientes, ¿verdad? Tenemos que buscar ese recurso humano que estaba hablando Sergio recién, la calidad de recurso humano que sea bueno en hacer lo que se hace. Y entonces en eso somos competitivos. ¿Y en qué somos competitivos nosotros los hondureños? Somos un país de vocación forestal todavía, ¿verdad? Debemos de empezar a producir granos básicos. Antes éramos el granero de Centroamérica, ya no lo somos. Entonces debemos de reconocer esas son nuestras potencialidades y continuar haciendo eso. Pero si observas, la gente se está movilizando del campo a la ciudad porque ya no asumir el riesgo de la producción, de los cambios de clima, de que el precio no te sirve, entonces sale mejor ir a trabajar a Tegucigalpa, San Pedro Sula o migrar a España o a Estados Unidos. Y entonces el país está colapsando como el castillo de naipes. Sí, me llama la atención esto que dice el profesor Carías, Sergio, técnicos. A eso debemos apostar, a la selección del personal adecuado. Y con esto no queremos decir que no es que a cierta mano de obra la vamos a aislar dentro del Estado, pero hay que ir buscando esa eficiencia y no estar bajo procesos de inversión en áreas en donde los resultados aún no los tenemos como en un principio se han planificado. Y podemos ahora mismo citar en el Plan Nacional de Reducción de Pérdidas de la ANG, que se ha incorporado al presupuesto de la República un fondo jamás visto para la ANG. Son más de 5.000 millones de lempiras, que es parte de compromisos con organismos internacionales y hasta ahora un resultado concreto no lo tenemos. No, claramente que este es un reto que debe seguir precisamente la economía, en el sentido de poder hacer eficiente este tipo de empresas públicas en nuestro país, de modo de que podamos competir precisamente con otras empresas que hay en otros países, digamos el caso de la energía eléctrica, que tenemos tarifas que realmente no son competitivas y que de una u otra manera tienden a atentar contra el bienestar de los hogares hondureños. Y claramente esto pasa por muchos procesos y dentro de estos está esa falta de personal técnico que realmente busque esas mejores condiciones y que permita poder dinamizar este tipo de empresas. Y lo que muchas veces vemos, y no es exclusivo del gobierno actual, sino que siempre ha sido una práctica tradicional, que muchas personas llegan a puestos de trabajo que realmente no tienen las competencias. Y eso genera de que aquellos que han estado siendo formados, aquellos que tienen las competencias, tengan que abandonar sus puestos. Y al final de cuentas pasamos una factura porque no logramos realmente llegar a esos espacios, a esos niveles de eficiencia que hay, porque se tiende a improvisar, como mencionaba el profesor Carías. Llega a un puesto, no sé qué realmente voy a hacer acá, tengo que volver a aprender, o si no aprendo, ir improvisando sobre la marcha. Y al final de cuentas eso genera un costo mayor para todo el tema de la economía y el desarrollo del país. ¿Qué cuidado tener, Sergio y David, con los endeudamientos que ahora con este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional nos abren las puertas de algunos acreedores? Incluso aquí podemos incorporar a la Corporación Andina de Fomento, que entiendo aún no ha hecho desembolsos, pero vamos a revisar a qué costo van a venir esos recursos para los próximos meses, porque aquí no se regala a nadie. Para que Honduras tenga acceso a estos recursos, se ha dispuesto de una plata y en dólares. Rosendo, es que esto hay que comprenderlo bien.
endeudarse per se no es malo. No es malo. Es para qué te estás endeudando. Y es ahí el pecado que nosotros estamos cometiendo, el error. Yo te lo dije, espero que con bastante claridad. Le estamos pidiendo dinero adelantado a las futuras generaciones de hondureños que de lo que ellos van a producir nos den para gastar nosotros en lo que nosotros creemos que es importante. Los economistas seguimos insistiendo, si es para inversión, es correcto. Si yo me voy a endeudar para irme con una novia que tengo a Roatán, en realidad lo que estoy haciendo es quitarle dinero a mi casa para después pagar ese viajecito. Eso no es productivo. La gente debe endeudarse para inversión, que crezca su patrimonio de su hogar, y entonces con el rendimiento de ese patrimonio vamos a obtener mayores recursos y no vamos a dejar argollado a la nueva gente. Y te hago esta otra aclaración. Dependiendo del pensamiento económico, de la escuela de pensamiento, vamos a utilizar esos recursos para A o para B. Ya te dije, los keynesianos están promoviendo inversiones en el sector público para que la inversión bruta de capital sea mayor. Entre más clásicos o más liberales somos, es de libre mercado, pero entre más orientados hacia la izquierda nos vamos acercando, entonces ellos están diciendo inversión social. Y esa inversión social simplemente hay que tener cuidado en que tiene que ser una inversión social que mejore los acervos de capital o de capacidad productiva de la clase obrera, de la clase trabajadora. Y mirémonos en este mundo moderno, donde todo cambia día a día. Las personas, para ser competitivas, tienen que estar estudiando, tienen que estar actualizándose, tienen que estar modernizándose en nuevos procesos, porque los trabajos viejos se están perdiendo, porque hay otras formas de hacer las cosas, y nosotros tenemos que tener a esta juventud bien preparada para poder ser competitivas. Muy bien, David Carías y Sergio Cepeda, economistas nacionales, con nosotros al banquillo. Pausa, ya volvemos. Seguimos esta noche al banquillo con los economistas Sergio Cepeda y David Carías. ¿Se va a controlar la inflación con estos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional? ¿Lograremos en el país, o se evitará que los dólares sigan saliendo de la nación? ¿Habrá un control puntual en el deslizamiento de la moneda, Sergio? Bueno, en ese caso, como hemos visto ya en las últimas semanas, y precisamente al inicio de esta, ha habido un cambio en la tasa de política monetaria. De acuerdo al comunicado que se emitió, por una parte era poder seguir controlando la inflación para poder llegar a la meta establecida. Pero si nosotros observamos un poco la serie histórica, por lo menos de este año, de forma interanual en cada mes, hemos visto que la inflación se ha mantenido controlada. No ha habido un sobresalto que nos diga que al final de año vamos a estar cerrando con una inflación bastante alta. Y esto de una u otra manera nos llama la atención, porque al final de cuentas, ahorita el mes de septiembre, que es el más reciente que tenemos datos de inflación, era de 4.49. Nosotros desde la universidad avisoramos de que va a estar cerrando sobre el límite de 5%, y eso realmente tiene una razón de ser en este sentido. La otra parte es poder venir a mejorar la posición externa del país. Si bien sabemos que en los últimos meses ha habido una disminución bastante importante en el tema de las reservas internacionales, hemos venido deslizando la moneda hacia una depreciación de alrededor de 25.08 centavos. Esto también es un indicativo de la economía. Si bien es cierto que esta medida del incremento en 175 puntos básicos de la tasa de política monetaria trata de poder revertir esta tendencia que se tiene, hay que tener en cuenta el impacto que va a tener para los próximos meses. Viene noviembre, viene diciembre, que son los meses de alto consumo en nuestro país, y si bien es cierto, a pesar de que el crédito se ha encarecido, las familias no van a dejar de consumir abruptamente, y puede traer también una repercusión que sea contraria a lo que se está buscando. Y ese es un punto que hay que monitorear, porque hasta este momento no podemos decir si efectivamente se va a dar, pero sí se van generando ciertos indicios, ciertas señales que posiblemente lleguemos a ello, y más todo el tema de la inversión nacional, porque al final de cuentas las inversiones, las facilidades de
de crédito e inversión también van respondiendo al tema de la tasa de política monetaria. Rosendo, perdón, ¿valen los comparativos? ¿Qué nos dicen ustedes como economistas cuando escuchamos a algunos compañeros de profesión de ustedes? David, que nos dice, miremos cómo está la tasa de política monetaria en Costa Rica, que está igual, que ha aumentado, cómo está en Uruguay. Cuando vemos comparativos de esta magnitud, a sabiendas de las economías que tiene Colombia, México, Brasil, ¿vale hacer la similitud de lo que está pasando en estas naciones? Lo que sucede es que son patologías diferentes, patología económica por emular lo de los doctores. Depende del paciente, depende del país. Vamos a tomar una receta. Lo importante que yo quisiera rescatar son los equilibrios económicos, porque estas medidas de economía, como aumentar la tasa de política económica o aumentar la tasa de interés, o aumentar o detener la inflación o mantener un tipo de cambio. Entonces, si el gobierno lo que quiere es que la gente no siga comprando dólares, entonces hace que con esta tasa se mejoren las tasas de interés para que no exista tanto consumo y no se vayan los recursos en nuevos dólares. Y eso genera una gran presión, pero todavía pensando de que nosotros estamos creciendo a 3.4%. Y eso, como dicen las personas, eso a mí, ¿de qué me importa? Y lo malo del crecimiento de Honduras es que se concentra en tres sectores, que es el sector de generación de energía eléctrica, el sector financiero y el sector de comunicaciones. Y estos tres sectores no es donde está la mayoría del pueblo hondureño. Por consiguiente, el efecto que tienen todas estas políticas públicas, como digo, buscan el equilibrio macroeconómico, afectan negativamente el bolsillo de las personas. Debemos de generar una política macroeconómica del país que realmente motive e incentive no la crisis, sino una planificación de largo plazo. Eso todavía no lo tenemos. ¿Y cómo debe ser este manejo, Sergio y David, cuando ustedes nos hablan de que la gran apuesta es a la productividad? Yo recuerdo que en tiempos de la pandemia el Banco Mundial emitió un comunicado en donde hablaba para las economías como la nuestra, países con vocación agrícola, que el gran proceso de desarrollo estaba en ir al campo, en producir. Pero ¿qué podemos encontrar ahora con esta revisión de las tasas de políticas monetarias? Nos han dicho muchos productores que cuando vayan en busca de recursos frescos, ya sabemos cómo se maneja el tema agrícola en Honduras, con muchas dudas por el tema de los seguros, inversión insegura y con tasas de interés que pueden variar, aun y cuando escuchaba ahí algunos personeros de Banprovi que ellos la van a mantener estable. Pero ¿qué va a pasar con el otro componente del mercado, el sector financiero privado? Yo tiendo a ser optimista, perdón. Yo te diría, Rosendo, de que en cada actividad uno puede ver un problema, puede ver un problema o una oportunidad. Yo en realidad estoy viendo una oportunidad histórica en el país. Y te voy a poner como ejemplo el caso del café. Nuestro café se vende a un precio internacional establecido. Si nosotros queremos buscar nuevos precios que mejoren nuestros niveles de ingresos de exportaciones, tenemos que buscar en qué somos buenos. Entonces, ¿qué nos están pidiendo los certificadores internacionales? Que tengamos controlado el uso del trabajo infantil, que tengamos incorporado el tema de género en la producción de café, que estemos utilizando tecnologías modernas en cuanto a los pesticidas que estamos usando, que sean benignos con el ambiente. Y eso nos va, si lo hacemos con la cota adecuada de altura, nos puede colocar en otras dimensiones. Por consiguiente, no se trata de un bono per se, se trata de dónde colocar mejor nuestra industria. Y hay algo que me llama mucho la atención como oportunidad, es que el sector agrícola, el sector primario, que es el más importante, debería de ser el más importante en Honduras, ya no sea un sector agrícola que nos genere producción de maíz o producción de frijoles propiamente tal. ¿Cuál es el paso siguiente en la productividad? Y no se trata de generar un paquete bonito y un nombre con colores interesantes. Se trata de buscar
cosméticos por parte de estos productos, la sábila, por ejemplo, o productos farmacéuticos que también tienen una alta productividad y tienen un alto rendimiento, o quizás combustible también. O sea, estamos diciendo que el campesino ya no debe ser campesino para producir, que sus hijos se eduquen y se adiestren de forma tal de generar ese valor agregado. De ese camino nosotros estamos totalmente ausentes y países como Costa Rica lo están haciendo hace 5 o 10 años atrás. ¿Cómo debe ser esa reacción en el mercado frente a esta acción que ahí está del sector financiero, Sergio? Bueno, en este caso, esta reacción, de una u otra manera tenemos que ver que lo que se ha venido también generando con respecto a los cambios en la tasa de política monetaria y lo que ha pasado en esta semana, ha habido especulación, principalmente por el hecho de poder entender hacia dónde se van a mover estas tasas de interés, tanto activas como pasivas, en el sistema financiero y qué impacto van a tener para los hogares, porque al final de cuentas los hogares, independientemente del nivel de ingresos que tengan, siempre hacen uso del sistema financiero, hacen uso de una tarjeta de crédito, hacen uso de un préstamo, un crédito, y es donde orientarlo. ¿Qué es lo que debemos generar? Y también irlo enlazando a las actividades productivas. El profesor Carías mencionaba 3, que son las que más están resaltando dentro de las estadísticas de Producto Interno Bruto en el país, el tema de la intermediación financiera, que si bien es un sector importante, pero al final de cuentas no genera toda esa producción que otros sectores deben generarlo. Lo mismo pasa con el tema de empleo. Nosotros desde la universidad hemos sido enfáticos y hemos tenido suficiente evidencia de sectores que son claves para nuestra economía, y uno de ellos es seguir apostando al tema agropecuario, pero no solamente al tema de venir y producir granos básicos, producir frutas, sino que ir más allá de eso, que es el tema de la agroindustria, cómo poder utilizar esas materias primas que salen de este sector y convertirlas, porque al final, ¿qué hacemos? Muchas veces exportamos productos y los importamos ya procesados. Entonces, ¿qué sentido tiene tener que estar apostando a sectores que al final no nos van a traer una mejora sustancial dentro del ámbito económico, sino que debemos ir cambiando y debemos ir repensando en ese cambio en el aparato productivo, en ese cambio de las actividades que nosotros como país deberíamos estar apostando? Y esto se hace, como bien también hemos apuntado en muchas ocasiones, por medio de la inversión, esa promoción tanto de la inversión nacional como de la inversión extranjera, que permita dinamizar la economía y que de una u otra forma también genera esa certidumbre dentro del ámbito económico. Muy bien, Sergio Cepeda y David Carías con nosotros al banquillo. Y aquí hay un elemento que resulta también clave, en donde los actores del gobierno deben ser mucho más propositivos y deben salir al campo, salir a conversar con la sociedad, y deben de dejar de ser funcionarios de oficinas aquí en Tegucigalpa. Pausa, ya volvemos. Seguimos esta noche al banquillo con los economistas David Carías y Sergio Cepeda. Quiero que escuchemos a la presidenta del Banco Central de Honduras con algunas valoraciones de todos estos temas que hemos ido desarrollando para el cierre aquí en el banquillo. Rebeca Patricia Santos. Es importante de destacar que hay distintos elementos que inciden en las proyecciones sobre subida de tasas. No necesariamente, y el único, es cuando se incrementa la tasa de política monetaria. El sistema financiero nacional también hace otras valoraciones en términos del tipo de riesgo de ese crédito, en términos también de la capacidad de repago de esos financiamientos, y nosotros lo que hemos podido constatar, porque el Banco Central de Honduras trabaja también en función de sus proyecciones históricas, en que el máximo al que ha llegado tasas activas sobre operaciones nuevas, el techo al que ha llegado ha sido muy similar en el 2020, en el 2013, con tasa de política monetaria superior inclusive
a la que en este momento se ha señalizado, que es 5.75, los promedios máximos de ajustes en las tasas de política monetaria activa llegaron aproximadamente a un 17,96%. O sea que nosotros estamos por un sendero en el cual podemos asegurar que no tendremos nosotros mayores alzas a las que ya históricamente se han reflejado en la economía del país, aún con niveles de tasa de política monetaria superiores al presente de 5.75. Muy bien. Patricia Rebeca Santos, ya no habrá modificación, nos mantendremos con esta tasa de política monetaria, son 275 puntos básicos en un trimestre. ¿Se puede aspirar con la economía nuestra, si hay mejoras, a que esto comience un proceso de reversión el 2025 o es muy corto plazo, Sergio? Bueno, todavía nos hace falta analizar estos últimos meses del año y con ello poder determinar cuál va a ser la tendencia que va a seguir, porque de acuerdo a las proyecciones que ha mostrado el Banco Central en su última revisión del programa monetario, seguimos manteniendo las mismas metas de crecimiento económico, las mismas metas de inflación que estaban estipuladas en el programa monetario del año pasado, lo cual nos da indicios de que posiblemente podamos llegar a un punto en el cual también se pueda de una u otra manera considerar esta tasa. Hay un elemento aquí que hay que resaltar y no es el hecho de que digamos o que parte de las autoridades del Banco Central mencionen de que no van a modificar la tasa de política monetaria, sino es el hecho de poder comprender cómo se va a desarrollar la economía. Porque si estamos diciendo que no se va a modificar la tasa de política monetaria, nos da una señal negativa de que realmente surge por algo que es una decisión interna, pero no está visualizándose realmente a través de la dinámica que la economía está presentando. No sabemos si en los próximos 2 meses, esperamos que no suceda, la inflación se vaya a disparar. ¿Qué va a hacer el Banco Central? Vamos a tener que modificar su política monetaria y no podemos nosotros decir la vamos a mantener, sino que tenemos que ir acorde al comportamiento económico. Si la economía va mejorando y no requiere de este ajuste, ir disminuyendo gradualmente, de modo tal de que volvamos a volver competitivo la economía y poder mejorar la situación actual que encontramos. Y estas disposiciones, David, van a recuperar la inversión en el país, van a lograr que las reservas internacionales se incrementen, como lo hemos escuchado de algunos miembros del gabinete económico. Es que tenemos que verlo en forma integral. Una sola política no va a modificarlo todo por sí misma. Recordemos que el objetivo que tiene el gobierno de haber tomado esta decisión, que mencionamos al principio, que tuvo que haber sido gradual y no como un dique cuando ya no se podía sostener, es porque el comportamiento de la economía hondureña estaba justamente vinculado a incremento de importaciones suntuarias o no necesarias para la producción nacional, o utilización de los recursos de los bancos orientados más a consumo y no hacia producción. En consecuencia, suben la tasa de política monetaria de forma tal de que los incentivos que hay hacia la economía esté para invertir con recursos de ahorro en el país y no necesariamente buscando préstamos o para que las exportaciones sean mayores y nos genere ingresos. Pero recordemos de que las remesas en Honduras están siendo ya demasiado importantes, estamos llegando casi a 10.000 millones de dólares y eso significa que las familias tienen dólares para consumir, pero no para invertir, no lo están utilizando en inversión. Por consiguiente, la presión a la economía por los dólares, principalmente en este periodo, estaba justamente justificando esta política. No es una política permanente, es una política que va a justificarse en la medida en que estemos logrando estos equilibrios macroeconómicos. Lo único que estoy pidiendo y suplicando es que no lo miremos unilateralmente, sino que de forma integral en todas las variables económicas. Y para lograr una estabilidad,
por lo menos como la tuvimos en el 2023, para no irnos muy atrás, de el empira frente al dólar y no este comportamiento que hemos tenido, sobre todo en el mes de septiembre y ahora octubre que se nos va, ¿cómo debe ser el planteamiento del ente monetario del país? Y es que fíjate que el 2023 tuvimos una mejora, pero porque veníamos saliendo de 2 años de pandemia. Entonces, esas cifras o ese comportamiento... ¿Fue ficticio todo, David? No ficticio, sino que no era... No ficticio en cuanto a mentira, porque era verdad, sino que era consecuencia de una pandemia que nos trajo muy abajo y entonces nos hizo recuperar el estado normal. Y entonces no lo podemos utilizar como elemento de comparación, pero sí, dada la situación de este año en particular y septiembre, como tú bien lo mencionas, es que las inversiones para Navidad justamente estaban haciendo en ese mes y hubo una gran presión hacia la política monetaria del país, en donde ya, yo diría hasta irresponsablemente, se están utilizando las reservas internacionales en los últimos años y ya estamos empezando a entrar en un periodo donde esto ya se vuelve crítico y que cualquier movimiento de estas reservas internacionales empieza a ser crítico. Ya no tenemos el paso lleno, ya está medio en la mitad y cualquier cambio empieza a ser ya con repercusiones duras para el país. Muy bien, gracias David Carías. Cierro con Sergio porque justamente sobre esto que exponía el profesor Carías, estamos cerrando ya el año y ya hay mucho circulante en el país. Viene el pago de los aguinaldos. ¿Y qué recomendaría para no entrar en las dificultades que normalmente vienen en los primeros meses del año siguiente? ¿Qué hacer por el ciudadano que tiene la bendición de recibir sus recursos? Bueno, aquí podemos mencionar lo mismo que siempre proponemos al gobierno: racionalizar el gasto. Principalmente ir enfocándonos en ese tema de las necesidades que son prioritarias para la población. Si bien es cierto, vienen estos meses, las familias dicen, vamos a comprar un artículo que nos hace falta, digamos un televisor adicional, algo está bien, pero tenemos que tener en cuenta principalmente esos elementos que hacen que la economía se enfrente hacia nuestro poder adquisitivo, porque al final de cuentas venimos y en muchos casos, lastimosamente muchos hogares enfrentan lo que se llama la cuesta de enero, esa situación en la cual ya estoy corto de efectivo y que de una u otra manera tengo que buscar la manera en cómo lograrlo. Y esto es algo que no solamente lo vemos a nivel de hogar, sino que también lo vemos a nivel de gobierno cuando ya estamos principalmente en esos procesos. Entonces, la recomendación es poder ir racionalizando el gasto, principalmente en esos bienes que resultan necesarios para nuestros hogares y que de una u otra manera contribuyan a mejorar nuestra condición de vida. Muy bien, gracias Sergio, muy amable. Precaución ante todo. Ser muy, pero muy precisos en los gastos a todo nivel durante este cierre de año. Gracias al profesor David Carías y a Sergio Cepeda que nos han acompañado hoy con sus orientaciones aquí en Al Banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.